Mi nombre es Malcolm Nair y quiero compartir un poco sobre mi historia y mi experiencia cercana a la muerte. Antes de este evento, básicamente vivía en un paradigma inconsciente y subconsciente, aferrado a los recuerdos del pasado. Realmente no tenía ninguna guía, disciplina o estructura en mi vida. Me encontraba en un estado mental triste, emocional y enojado. Era muy ingenuo, ignorante, enfadado, negativo, controlador y algo tóxico, todo lo que te puedas imaginar. Sin entrar en demasiados detalles sobre mi vida antes del accidente de coche, diré que estaba inmerso en el alcohol, las drogas, el sexo y las amistades superficiales, usando todo eso para escapar de la realidad. No sabía lo que significaba ser consciente. No entendía lo que era estar en paz, amar o perdonar. Así pasaron más de 20 años de mi vida. Abandoné los estudios en el instituto. No tenía estudios, sufrí acoso y violencia, y mi familia me atormentaba y me alienaba. Vivía en un estado de destrucción constante. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año, y ambos se involucraron en relaciones emocionalmente tóxicas, lo cual me afectó profundamente. No tuve una educación amorosa, buena, respetuosa, comprensiva ni comunicativa. A los 23 años, ya había tenido entre 50 y 60 trabajos diferentes, los cuales siempre perdía o me despedían debido a mi actitud agresiva y conflictiva con el dueño, gerente regional o superior. Un día, a los 23 años, me levanté por la mañana. Yo estaba en una suite alquilada en un sótano. Era un día sin sentido, un fin de semana más. Lo primero que pensé fue cómo disfrutar el día y la noche. Salir a beber, divertirme, buscar amigos o conocidos para pasar el rato, sin darme cuenta de que todos, al igual que yo, eran personajes atrapados en un estilo de vida mundano, desperdiciando sus vidas. Así que me desperté y comencé a imaginar mi día, visualizando todas esas cosas. Pero todo resultó tóxico y negativo, y termino atrayendo exactamente la noche que imaginé y deseé. Esa noche deseaba drogas, alcohol, fiesta, chicas, y ese tipo de estilo de vida de fiesta, y sucedió. Una llamada de teléfono tras otra me llevó a decir sí, ven a mi casa, donde terminé con 10 gramos de hongos, cocaína, alcohol y marihuana. Mastiqué los hongos, pero pronto me di cuenta de que esa vida no era la que quería. Decidí irme en mi coche, pero me perdí y confundí en mi propia ciudad. Empecé a olvidar a dónde iba. Empecé a notar luces intermitentes pasando a mi lado, sin darme cuenta de que era yo conduciendo en una zona residencial a más de 100 kilómetros por hora. Empecé a marearme, y acabé chocando contra 2 coches y finalmente contra la esquina de una casa. Me desmayé, pero mientras recuperaba el conocimiento, mi pie seguía en el acelerador y el coche subió 1 metro antes de estrellarse. Salí despedido del vehículo y perdí la conciencia. Me quedé inconsciente. No había dolor ni sufrimiento, solo silencio y quietud. Sin embargo, podía ver mi cuerpo atascado. Mi cintura estaba aplastada y mi pierna atrapada en el coche. Para los investigadores y la policía, mi cuerpo estaba en el lado del pasajero, lo cual no tenía sentido hasta que les conté mi experiencia. Podía entrar y salir de mi cuerpo por voluntad propia. Era como si mi alma necesitara mi cuerpo para sobrevivir. Me arrastré fuera del coche y volví a perder la conciencia, pero mi espíritu abandonó mi cuerpo. Observaba mientras la ambulancia llegaba y podía ver cómo trataban de resucitarme, y sentí una extraña desconexión al ver a los médicos tratando de salvarme, ya que decían que estaba perdiendo demasiada sangre. Decían, lo estamos perdiendo, y solo querían irse. Entonces me ataron, trataron de reanimarme y me llevaron a la ambulancia. Mientras avanzamos por la autopista, me sentía cerca de mi cuerpo, pero mi conciencia estaba fuera de él. Observaba cada detalle, sintiendo una extraña distancia entre mi ser y mi forma física. Surgió una pregunta inquietante. ¿Qué puedo hacer con esta nueva percepción? Era como si estuviera experimentando la escena desde múltiples perspectivas. Podía ver a la señora, al hombre, al conductor, pero ninguno de ellos era yo.
ya que yo estaba inconsciente en la ambulancia. Mientras los médicos luchaban por revivirme, mi ser, mi alma, se separó y observé cómo la ambulancia se dirigía al hospital. Vi mi frágil cuerpo siendo admitido, siendo tratado. Fui testigo de esa escena surrealista. Finalmente, llegué al hospital, donde me dijeron que no comprendían completamente mi condición, aunque estaba claro que tenía una pierna rota y estaba hinchado por todas partes. Perdí mucha sangre. Tenía fragmentos de vidrio incrustados en la frente, la cara, el cuello, la nuca y por todo el cuerpo. Estaban conmocionados, obviamente, por un accidente tan grave. Con el paso de las horas, empecé a escuchar llamadas telefónicas y conversaciones familiares a mi alrededor. Podía sintonizar y escuchar esas conversaciones, aunque parecían lejanas. Me preguntaba cómo era posible que pudiera captar esa información. Cuando llegó mi familia, escuché sus jadeos y exclamaciones de «Oh, Dios mío». Podía oír sus voces, sus susurros y sus oraciones. Uno por uno, todos venían a verme, ya fuera para desearme lo mejor o para prepararse para mi funeral, pues no sabían si sobreviviría. Estaba conectado a un soporte vital. Hubo momentos en los que necesitaba cirugía, y me di cuenta de que mi espíritu podía seguir a mi cuerpo al quirófano, estando cerca para apoyarme. En otra ocasión, el tubo de respiración me estaba ahogando, y mi espíritu lo sintió. Esa fue la parte que hizo que todo fuera más real. Mi espíritu regresó a mi cuerpo y me quité el cuello ortopédico para poder respirar. La gente a mi alrededor gritaba de sorpresa. Mi madre estaba gritando en estado de pánico, las enfermeras y los médicos no sabían qué estaba pasando, pero todos coincidieron en que tal vez estaba respondiendo. Llegó el momento en el que todos debían decidir si me dejaban conectado al soporte vital o me desconectaban. Tenía que tomarse una decisión por mí, un sacrificio del que no estaba consciente. Era como estar en lo desconocido, pero con una sensación de inevitabilidad atrayéndome. Sentía que debía ir a algún lugar y tomar una decisión en el momento en que ellos entraban. Justo cuando mi madre estaba a punto de decidir desconectarme, mi conciencia, mi alma, salió de la habitación del hospital y comenzó a alejarse. Así que mi espíritu salió de la habitación del hospital y terminó observando cómo me alejaba del hospital. No sabía a dónde iba. Estaba sumido en la pregunta, ¿qué hago? Pero me sentí desapegado, sin conexión con mi cuerpo. Podía ver que era solo un reflejo, un personaje no jugador. Ahora entiendo lo que significa Matrix. Explicar que no eres tu cuerpo, tu mente, ni tus sentimientos, pensamientos o emociones es extraño, pero es cierto. Solo eres ese vacío. Yo era algo más. Yo era paz. Mientras avanzaba, terminé conectándome con un vórtice, a una especie de túnel o embudo, y me sentí arrastrado por una fuerza gravitacional. Me llevaba cada vez más rápido. Observaba las luces, la velocidad, la frecuencia, las ondas sonoras y las ondas de pensamiento, alejándome cada vez más. Cuanto más y más lejos me alejaba, empecé a notar una oscuridad a mi alrededor y me puse un poco nervioso. Me preguntaba en mi mente, ¿qué hago? ¿Habrá alguna vez luz? Tuve que rendirme, calmarme y confiar en el proceso. Todas esas palabras sutiles tienen todo que ver con estar aquí y convertirlo todo en una práctica. Mientras me rendía, me sentí desapegado y no aferrado. Solté mi mente egoica y mi espíritu egoico para tomar la decisión de tener el control. Entonces, renuncié al control al que estamos tan acostumbrados. Es entonces cuando empecé a ver la luz, una luz cálida, resplandeciente, que me rodeaba por todas partes. Me detuve y pensé, ¿dónde estoy? Antes de poder ser bienvenido a la luz blanca, sentí pensamientos y emociones de calidez, compasión, amor, empatía, simpatía, respeto, honor y aprecio. Sentí que estaba en un lugar en el que nunca había estado, pero donde se suponía que debía estar. Era como volver a casa, aunque no conocía a nadie. Sentía como si conociera a todo el mundo. Era como si mis ángeles estuvieran allí.
No podía decir que fueran familiares como un primo o abuelo, pero vi a esos seres en una onda angelical, presentes y en rendición. Escuché pensamientos, sentimientos y emociones que me decían: eres bienvenido, ahora estás en casa. Ven. Mientras observaba eso, me preguntaba: ¿de dónde vengo? Miré hacia atrás en mi vida y vi una revisión de mi vida. En ese momento, comprendí que no se trataba de cómo me trataba la gente, aunque tenía muchas experiencias e historias que podrían hacerme sentir víctima todo el día. Pero ya no lo hago. Pude ver cómo había dejado mi cuerpo y las emociones de las personas, y cómo había sido tóxico, enfadado y negativo. Vi cómo solía beber y conducir, cómo solía utilizar a las personas, aprovecharme de ellas, pedir ayuda y hacer promesas que no cumplía, y ser todo palabrería. Toda mi vida pasó ante mis ojos, desde la infancia hasta el nacimiento de mi primer hijo. Vi cómo iba a dejar a mi hijo, qué pasaría después, los errores que cometí, las oportunidades que perdí. Me vi a mí mismo sin educación, analfabeto, estúpido y como un matón. Reflexioné sobre lo que podría haber hecho de manera diferente, qué debería haber hecho, pero me di cuenta de que era demasiado tarde para cambiar el pasado. Al dejar mi cuerpo, me enfrenté a la incertidumbre sobre mi estado físico y emocional. No sabía si estaría lisiado, si sería un vegetal, si sería capaz de volver a caminar y hablar, o si enfrentaría dificultades en la vida. No sabía si la vida sería difícil, si sería capaz de volver a la tierra y perdonar a mi madre, mi padre o las relaciones que tenía, o si pasaría por dificultades de la vida, emociones y densidad. Me sentía abrumado por el remordimiento, la vergüenza y la culpa, pero también experimenté una sensación de perdón y aceptación. No fui juzgado allí arriba. No fui acusado ni condenado. En su lugar, fui recibido con amor y comprensión. Sentí la necesidad de suplicar, pero una figura angelical levantó la cabeza y me miró con compasión. Sin necesidad de palabras, comprendí que tenía que tomar una decisión. ¿Quería quedarme allí o volver a la vida terrenal? Sentí la necesidad de suplicar, pero una figura angelical, enorme, levantó la cabeza. Sin necesidad de palabras, su mirada me interrogó: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte aquí? Sentí que estaba en casa y que había sido perdonado. Aunque no sabía qué depararía el futuro, no conocía más que esa experiencia. Decidí regresar. Lo dije en voz alta. Luego me preguntaron si estaba seguro. Dudé un momento, pero al final acepté con convicción. En cuanto dije: sí, estoy seguro, volví a la luz blanca y la oscuridad, retomando el camino de regreso. Descendí rápidamente, pasando por las nubes y el paisaje, de vuelta a la atmósfera terrenal. Finalmente, vi a la caballería mientras regresaba. Fue como un sueño, literalmente como un sueño. Pero lo que lo diferenciaba era la intensidad de la experiencia cercana a la muerte. Durante ese momento, podía escuchar las oraciones y pensamientos de la gente, lo que hizo que todo fuera más real. Desperté con la sensación de estar en mi cuerpo físico nuevamente, consciente de mi entorno mientras mis ojos permanecían cerrados. Fue entonces cuando mi madre me desconectó. La habitación estaba llena de serenidad y oraciones. Después de eso todos se sentaron. Mi hermana se sentó, y todo el mundo estaba esperando y orando. Aunque regresé al mismo cuerpo físico, también volví con el mismo dolor, la misma mentalidad de víctima y el sufrimiento que había experimentado antes. La falta de hogar, el abuso de drogas y alcohol, todo el resentimiento persistía. Al despertar, me encontré sumergido en ese dolor y sufrimiento. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Mi mano caía inertemente y ni siquiera podía mover la pierna. Y allí estaban, mi madre y mi hermana, observándome con una mezcla de alivio y preocupación. Sentí como si estuvieran pensando: bienvenido de vuelta. Pero para mí era como si estuviera estallando la burbuja de alguien más. No podía simplemente sentirme agradecido por haber sobrevivido. ¿Por estar vivo? No, no podía.
No tenía esa sensación de alivio ni gratitud. Para mí, fue un viaje, un proceso. Me encontraba atrapado en un ciclo de victimización y culpa. No quería enfrentar a mi madre ni a mi hermana. Había tanto resentimiento acumulado, tanto dolor por la negligencia y los problemas de abandono. Ahora, mirándolos desde fuera, desde una perspectiva más amplia, me di cuenta de cuánto habían contribuido a mi sufrimiento. Pero ya no podía simplemente descartar todo y seguir adelante. En ese momento era consciente de mi papel como jugador en ese escenario de la vida. Sentía una urgencia abrumadora por gritar y señalar la falsedad y la vergüenza que veía en los demás. Quería decirles a todos la verdad, incluso a los médicos, enfermeras, policías y jueces. Estaba lleno de una intensidad que no sabía cómo canalizar de manera calmada y de forma constructiva. No sabía cómo impartir lecciones, sabiduría y orientación en ese momento. Tuve que volver a aprender todo desde cero. Aprender a caminar, hablar correctamente. Podía hablar, pero estaba perdiendo la voz. Si tartamudeaba y entraba en pánico, no reconocían los signos de una hemorragia cerebral, simplemente se limitaban a darme más fármacos. Mientras estaba en ese estado, era consciente de todo. Decía para mí mismo, así es el sistema, no paran de darme fármacos. Empecé a despertar, y estaban todos. Podía oír los susurros de la gente y oír a la gente venir a kilómetros de distancia. Sabía quién entraba en el hospital, lo cual era una locura. Sabía quiénes eran los familiares que venían antes de que entraran en mi habitación. Me sentía más sintonizado con mi entorno y disfrutaba jugando con la energía. Cuando me tomaban la atención, podía mostrarles lo cabreado que estaba y asustarles con los resultados. Estaba experimentando con la curación de mis huesos y pulmones, demostrando a todos los escépticos que estaban equivocados. La gente se reía de mí, bromeaba y decía, ¿qué? ¿Qué está pensando este tipo? Salí del hospital en 6 días, sané mis pulmones en 3 días y mis huesos en menos de 6 meses. En menos de 12 meses tenía todo curado. Dejé de tomar todos los medicamentos recetados. Sin embargo, en medio de mi recuperación, mientras me seguían administrando morfina, Percocet y oxicodona, sentí temblores en el cerebro, como si fuera agua fría, mientras los médicos intentaban administrarme más medicamentos. Les grité y les pedí que se detuvieran. Me explicaron que era parte del sistema y dijeron, Malcolm, cuesta $10,000 ejecutar esto. Yo respondí, esto no va conmigo, amigo. Me negué a aceptar el protocolo. Fui transferido en la misma noche o al día siguiente a otro centro donde descubrieron que había sufrido una hemorragia cerebral. Me pedían que tomara una decisión, y era otra elección de vida o muerte. Dije que elegía la vida, pero estaba cabreado. Pensaba, acabo de sobrevivir. Las semanas pasaban, casi un mes, menos de un mes y medio, y ahora me decían que debía someterme a una cirugía cerebral y que debía tomar una decisión. Yo pensaba, oh, hombre, tuve que poner en práctica lo que estaba aprendiendo en ese viaje de aceptación, comprensión y desapego del ego. Tenía que dejar de esforzarme tanto mentalmente, relajarme, desapegarme, comprender y apreciar. Fue difícil. Entré en la cirugía y estuve despierto todo el tiempo, sintiendo cómo el taladro entraba en mi cabeza. No podían administrarme ningún fármaco, no podían administrarme T4, que no es nada. Solo anestesia local, por lo que sentí todo el dolor. Imagínate el dolor de que te taladren la cabeza y luego estar así durante 3 o 4 horas, ya que no podían darme nada antes de ese tiempo. Imagínate qué sentirías si te taladraran la cabeza y te quedaras así 4 horas. Ese tipo de dolor tuve que soportar. Después de la tercera hora de sufrimiento, mi espíritu abandonó mi cuerpo y me sentí bien. Aprendí a dejar mi cuerpo de nuevo, a observar el hospital, y luego volví y fue cuando la enfermera me preguntó, ¿estás bien? Ahora podemos darte fármacos. Esto es básicamente parte de mi historia. A través de ese viaje, aprendí sobre la autocuración, cambié mis patrones,
entendí mis ciclos y presté atención a los resultados que esos patrones generaban en mis acciones de la vida. Logré borrar mis antecedentes penales y superar multas y tasas que me afectaban. Tenía una orden de protección de emergencia en mi contra y muchas otras complicaciones en mi vida. Tuve que aprender a manifestar y atraer de manera diferente, cuantificar mi experiencia y reescribir mi destino. Tuve que aprender a transmutar energía y transformar mi vida. Di un salto cuántico desde mis 20 años desperdiciados hacia 20 años de progreso, publicando un libro de autoayuda para niños y manifestando cosas diferentes e increíbles. Aprendí a cambiar mi realidad y mi personalidad, a amar, perdonar, dejar ir el resentimiento y entender mis emociones para vivir de una manera diferente. Así, he transformado mi vida a pesar del tipo de vida que he tenido. Les agradezco que me hayan escuchado. Si quieren saber más, pueden encontrarme en cualquier plataforma bajo Inteligencia Guiada o Malcolm. Gracias.